Bienvenidos a Contacto Cósmico. Tenemos varios temas allí en el tintero y estamos seguros que va a ser de su interés. Soy Ariel Svi. Hoy de nueva cuenta tengo a nuestra querida Mapi del grupo Rama España. Mapi, ¿cuántas historias nos podrás contar? ¿Con cuál querrías empezar? Hola, buenas noches. Un saludo a todos y gracias a ti por la invitación de nuevo, Ariel. Un placer. Bueno, podría empezar contando o introduciendo al público, digamos, en cómo llegué yo a interesarme o a sentir que tenía una conexión con el tema extraterrestre, ¿no? De alguna manera. Pues me sucedió una cosa, pues a eso de los 12 años de edad, más o menos, creo recordar. Y fue una noche, normalmente yo dormía muy plácidamente, me acostaba y me quedaba frita como si me golpearan en la cabeza directamente, me quedaba planchada. Y esa noche no sabía por qué, tenía una extraña sensación a la altura del plexo solar, debajo del pecho, por encima del ombligo, ¿vale? A la altura de la boca del estómago. Tenía una sensación y no era muy inquietante, no me permitía relajarme ni dormir y eso me extrañó mucho. Llegué a pensar que me estaba poniendo malita o algo. Me estoy poniendo malita de la tripita, no sé qué me pasa. Me levantaba al baño, pero nada, no era un tema del estómago, era algo más de tipo energético. Pero como siempre, a estas edades, y sobre todo si te has criado en un hogar donde la espiritualidad, digamos, era muy poco conocida y no se hablaba nunca de ello, tenía, digamos, mi madre era muy religiosa a lo católico, pero no hablaba nunca sobre ello ni sobre las cosas porque su forma de ser religioso también tiraba un poco por lo supersticioso. Sin embargo, mi papá era ateo total y estaba totalmente en oposición a todo lo que fuera hablar de algo que no podía entender, ni comprender, ni palpar. Ya no que fuera escéptico, sino ateo total. Negaba la existencia del más allá, de otra vida, de un Dios, todo. Entonces, imagínate la combinación, ¿no? Ajá, total, que no tenía ningún tipo de guía ni a nadie a quien acudir si me sucedía algo extraño, ¿no? Si lo contaba, pues a lo mejor mi madre se quedaba callada, pero si estaba mi papá delante no se podía ir más allá. Mi padre todo lo negaba y cosas de niños, ¿no? Cosas de niños, imaginación, todo Pero Mapi, es. tú en esa edad teniendo esas dos vertientes, ¿tú en qué pensabas o en qué creías? Pues en nada, simplemente me dejaba llevar por lo que sentía, pero no, era todo muy solitario, era todo en soledad, todo lo procesaba o lo trataba de procesar yo misma sin comentárselo a nadie. Siempre tenía esa cosa de, claro, lo que a los niños no nos escuchan, nos decían el mensaje de ver, oír y callar constantemente. Nuestra opinión no importaba y todo lo que contáramos era parte de nuestra imaginación, era alguna invención o alguna mentirijilla, ¿no? Los niños son así. Es el mensaje que te solían dar. Entonces, claro, eso lo que hacía era cerrar las puertas a la comunicación con los padres. Cualquier cosa que te pasaba, la merendabas tú sola. Claro, claro. Y bueno, pues yo estaba sintiendo algo muy extraño aquella noche y mi cama estaba paralela a un gran ventanal. Tenía la suerte de tener una gran ventana y vivía muy cerquita del aeropuerto de Madrid, tenía visión directa al aeropuerto y sabía de memoria cómo despegaban, aterrizaban los aviones. Estaba muy familiarizada con las luces de los radares, incluso con el lenguaje técnico de los controladores aéreos, porque en la época analógica, cuando sintonizabas la radio, se colaban las voces de los controladores y podías pasar un buen rato escuchando las indicaciones de los controladores. Entonces sí, sí, era muy curioso. Y bueno, pues me puse a mirar por la ventana y me quedé muy sorprendida porque me veo un objeto de color rojo, de luz de color rojo, suspendido sobre el aeropuerto y como en el centro del ventanal. Y claro, yo enseguida supe que eso no era un avión, porque un avión no tiene la capacidad de quedar suspendido.
en el aire. Así que dije, uy, qué curioso, me voy a levantar, me asomé a la ventana, el objeto estaba allí parado, quieto, bastante cerca, ¿eh? No estaba justo encima de la casa, pero estaba entre medias del barranco y y el aeropuerto, pues a una zona, a una altura que se le podía ver perfectamente. Y la forma era la típica, la de plato, el típico platillo, pero la curiosidad era que estaba completamente iluminado y era un color rojo intenso. Y bueno, dije, qué curioso, igual estoy soñando. No sé, esto es muy extraño. Igual estoy soñando, cogí un cuaderno, me senté en la cama y el objeto allí parado, como posando, no se movía. Observando, nos estábamos observando mutuamente, algo estaba sucediendo ahí. Y hago el dibujo tranquilamente con mi rotulador rojo, me acuerdo, en el cuaderno. Tal. Digo, vale, si esto no es un sueño, mañana por la mañana, cuando me levante, tendré este dibujo aquí. Y entonces volví a intentar acostarme. Pero esa sensación tan inquietante no me dejaba parar. Era una sensación, era una energía insistente ahí, localizada en el plexo solar, a la altura de la boca del estómago. ¿Y qué pasa? ¿Y qué me pasa? Y de repente me veo como enfocada a mi armario y ahí va a venir lo gracioso. Me veo enfocada al armario y la idea de que se va a abrir la puerta del armario, se va a abrir la puerta del armario y se va a abrir la puerta del armario. Y enfocada, 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 en mi armario era como de corredera plegable. O sea, estos que se doblan y están sobre unos raíles, tiras de unos tiradores, pliegas las dos puertas y así plegadas sobre los raíles se abren, ¿no? Pues yo estaba en mi cama observando el armario con esa idea que no sabía de dónde provenía esa idea. Claro, me empezó a entrar la sensación de miedo, se me unió un poco el miedo porque como no entendía nada, esta sensación tan fuerte en el plexo solar, esta idea que me ha venido tan extraña de mirar al armario y que se va a abrir y que se va a abrir y que se abrió. Se me abrió la puerta del armario. ¿Qué pasó? Bueno, el susto que me llevé ya fue terrorífico, ¿no? Porque con esas edades, pues lo único que piensas es en fantasmas. Por todo lo que te ha enseñado la cultura, las pelis, los dibujos, las... Bueno, ya sabemos, ¿no? Claro, Todo el mundo habla de fantasmas, casi más que de ovnis, ¿no? Por lo menos en aquella época. claro, Y bueno, el susto me dejó paralizada. Me acuerdo que me quedé petrificada intentando llamar a mi madre, gritar, y no me salía la voz. No me salía la voz. Estaba tan asustada que no podía llamar a nadie. O sea, estaba vocalizando, pero la voz no salía. Me pasé así un buen rato hasta que se me fue el bloqueo y ya salió la voz. La voz despertó a la casa entera. claro. La casa entera recuerda esa noche por el grito que pegué. ¡Mamá! Mis padres dormían en el piso de arriba, que había que pasar por el salón, subir unas escaleras y en el piso de arriba. Y bajaron corriendo, se despertó mi hermanito era muy pequeño, pero también recuerda algo extraño. Y claro, entraron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué? No podía, que me ha abierto el armario, ¿no? O sea, estaba... O sea, la nave Fue pasó a onceavo plano. A ti te la- abrieron el armario. exactamente, o sea, me olvidé por completo de que había visto una nave, nada, ni la Claro, mencioné. claro. Para mí, lo que me Te alteró fue impactó. que Claro, me impactó, sí, claro, fue el hecho de que se abriera la puerta del armario. Y claro, mis padres alucinados, me vieron tan pálida, con ese susto, claro. y se ponen a revisar el armario. Y mi madre hace una cosa que me llamó mucho la atención y es, se pone a mirar en mi escritorio y coge el cuaderno y hace así, me lo muestra y me dice, ¿tú has visto esto? Y yo, sí, sí. Y se quedó callada, no dijo nada. Y mi padre ni se enteró. Y no se lo contó a mi padre tampoco. Con lo cual, a lo largo de la historia se ha contado esta anécdota dejando siempre al ovni de lado, como que segundo plano.
¿no? claro, Y además el ovni a mí no fue lo que me asustó, el ovni, precisamente. Lo que me asustó fue otra claro. cosa. Ujú, Y ujú. claro, con el tiempo, esta es la perspectiva de niña, ¿no? Con el tiempo, con todo lo que he ido aprendiendo, consultando, también Sixto me dio su punto de vista y demás, ya entendí lo que había pasado, ¿no? Y es que los hermanitos mayores me estaban testando y ellos te testan a distancia, son capaces de testar tanto cómo está tu ADN, en qué punto evolutivo está tu ADN, tus capacidades dormidas. Entonces estaban activando la telequinesis en ese momento y fueron ellos los que me enfocaron al armario y fui yo la que abrió el armario. Evidentemente no fueron ellos, pero ellos fueron los que me enfocaron ahí, ¿no? Que estaban testando esa capacidad que tenía dormida, ¿no? Y esa hiperactivación tan grande era lo que yo sentía, que no entendía, que pensaba que me estaba poniendo malita porque no entendía nada y era una sensación muy fuerte a la altura de mi plexo solar. ¿Sentías mucha energía o no era energía exactamente lo que sentías en el plexo solar? Era mucha energía, Era energía en sí. era energía en sí, pero era tan fuerte que, claro, yo no entendía, nadie me había hablado de energías. Claro, Yo en ese momento no pensaba en términos energéticos, no sabía, solo pensaba que tenía tanto miedo que se me había agarrado ahí al estómago pero era tontería porque en un principio yo no tenía miedo de nada, simplemente esa sensación no me dejaba dormir. claro, claro. Y luego, bueno, pues lo vas entendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso de los años. Así que, bueno, por algún motivo, los hermanitos mayores venían a testar, pues, el estado evolutivo de esta criatura. Imagínate. Sí, que bueno, por algún motivo sería, ellos lo saben. Y bueno, ¿Y tu práctica telequinética siguió o cómo fue el desarrollo de ello, mejor dicho? pues la verdad que no continué con la práctica telequinética porque a mí no se me ocurrió pensar que la habría abierto yo, esa, que había sido yo capaz de hacerlo, ¿no? No entendía nada, no tenía nadie en ese momento durante todo mi desarrollo, toda mi vida, hasta la etapa madura en la que ya por fin conecto con algunas respuestas, tengo la opción de llegar a algunas respuestas, pero toda mi vida me quedé con con la incógnita de qué es lo que había sucedido realmente ahí. Entonces, Claro, sí que mi madre buscó alguna respuesta, pero la buscó en la iglesia, la buscó en un cura que hacía limpiezas en las casas y el típico pues sacerdote que le dijo que, bueno, la típica teoría de que las adolescentes podemos generar un poltergeist a nuestras edades y demás. Entonces, fíjate, pero a mí eso nunca me resonó. Entonces, sí, mi claro. madre me dio esa explicación que había buscado ella, pero a mí eso nunca me resonó, porque también eso está basado un poco, ellos vienen pensando en el histerismo de la mujer y cuando llega la pubertad ya se desencadena algo muy explosivo ahí que no lo terminan de encajar de manera positiva dentro del pensamiento de la iglesia. Qué importante Claro. poder entender que lo energético es absolutamente real, que no es para brujos, para esto, para lo otro, sino que es algo que nosotros vamos a manejar consciente o inconscientemente, pero lo manejamos. Una idea, un pensamiento, cuando odiamos, cuando amamos, todo eso son energías y cosas que salen de nosotros, Mapi, pero de lo que por lo general no se habla, porque creo que en realidad se ignora, ¿no? Totalmente. Yo por aquel entonces jamás había escuchado hablar a nadie que pudiera aportarme ni un granito de luz sobre el asunto. Así que bueno, me quedé con... Son cosas que no olvidas, que se te Por graban a supuesto, claro, fuego claro, porque son momentos muy importantes. Todo esto tiene un desencadenante. Donde estoy claro. ahora, pues en parte tiene que ver con todo eso, ¿no? Todo está relacionado. Fue una manera de marcarte quizás la hoja de ruta para que Ujú, ya luego cuando fuera el momento oportuno, porque ahora hay mucha manera, ahora hay muchas formas.
de nosotros llegar a la información, pero no toda la información es correcta. En eso sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuéntanos un poco rapidín cómo fue que diste con Rama, cómo fue que diste con Sixto. Pues en mi búsqueda de respuestas hubo un año en concreto en el que se despertó la magia de tal manera que dije, madre mía, y empecé a desear nada más que investigar, investigar, investigar de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es la verdadera historia de la humanidad. Era lo que tenía, cuál es la verdadera historia. Y entonces empezaba a ver vídeos en YouTube, tutoriales no tutoriales, sino gente que explicaba cómo funcionaba la energía, cómo influía el observador, y cómo o sea, el ser humano tenía un potencial ilimitado, dormido, que, digamos, nos habían estado limitando. Digamos que tuve la suerte de encontrar una información, porque había exceso, empezó a haber exceso de información, pero como ir encontrando las cosas justas, ¿no? Y luego, como yo era muy investigadora, me gustaba todo el mundo del misterio y demás, pues quería saber. Empecé a acudir a charlas de divulgadores del misterio, etcétera, etcétera, y empecé a conocer a gente relacionada con la difusión y terminé colaborando en un programa de radio. Allí conocí a mucha gente, a muchos personajes que todos me aportaron algo de información. No quiere decir que toda la información y todo lo que explicaban y todas sus teorías encajaran al 100%, pero siempre había una pequeña parte que me servía para ir atando cabos, ¿no? Y un buen día apareció Sixto. Invitamos a Sixto y su reacción cuando llegó fue tan familiar conmigo, vino directo, hola niña, como si me conociese de toda la vida, como si me reconociera. Fue realmente un reconocimiento. Eso te iba a Y, decir que eso es lo que fue, pero bueno, si ya lo dijiste, tal cual. y yo sentí esa conexión, bueno, me acuerdo que el director del programa estaba sorprendido como diciendo, pero tú no os conocíais de antes. Claro. No, no, no. A No, pesar de pero que los sí, no, pero latinos sí. Sí. solemos ser más cálidos, por supuesto, pero a pesar de, fue Mm. un reconocer, que es lo que nos sucede cuando tenemos cosas en común, para decirlo de alguna manera, que las personas nos agrupamos, nos reencontramos, porque lo que buscamos es tribu y eso es absolutamente normal y necesario en esta época, que el universo y todo lo que está ocurriendo nos está volviendo a llevar la vida de tribu, nos está trayendo de vuelta a vivir como tribu. Así es. Y a partir de ahí ya empecé a acudir a salidas, a encuentros y ya empecé a empaparme poquito a poco de todo esto. Recuerdo que en el primer encuentro recibí el nombre cósmico, nuestra clave vibratoria personal, primer encuentro al que acudí. En la primera meditación, nada más llegar, la primera meditación lunar por la noche, que es una meditación en silencio, pues preguntando quién soy yo, después de hacer unas técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, pues me llegó el nombre cósmico, yo no sabía nada de estas cosas. Para mí venía, bueno, sí, ya tenía un contacto por la radio, por todo lo que había investigado, pero ya de las iniciaciones concretas con los hermanos mayores y con la misión, Rama, etcétera, etcétera, no me habían hablado ni de Rama. Yo acudía a encuentros con Sisto, encuentros de meditación, grupo de contacto, pero no sabía nada de esto. Y la Claro. primera ya recibo el nombre cósmico y lo apunto y le pregunté a Sisto, no se me va a olvidar nunca. Le pregunté a Sisto, oye, ¿cómo sé que esto que he recibido no ha sido un De mi imaginación, mentalismo, parte de mi claro, imaginación? Es una pregunta tan típica. claro. Me dice, mantralízalo. Yo, ¿que haga qué? ¿De parte de quién? Como digo yo. ¿Que haga qué? ¿Qué? ¿Cómo voy a mantralizar? Como ni se me ocurre
¿Cómo hago eso, no? Claro, imagínate. Y él mantralizó mi nombre y me pasó algo. Me di cuenta enseguida que sí que era. O sea, Wow, él me iba a decir, sí, confirmado, pero es que a mí me pasó algo, sentí algo moverse en mi pecho y sentí algo que hacía clon, 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 clon. Estaban vibrando mis cristales. Resulta que yo wow. ya venía. Normalmente normalmente te llega primero el nombre y luego los cristales, pero a veces es al revés. Y muchas veces hay gente que no sabe en qué momento ha recibido los cristales, pero hay gente que puede llegar ya con los cristales y ese era mi caso. Y lo descubrí en ese momento, pero no lo entendí hasta tiempo después, porque tampoco nadie me había hablado de qué eran los cristales de cesio y todo el mundo decía, recibí los cristales. Yo no sé ni lo que es eso, ¿no? He oído de Imagínate. unos de Swarovski, pero esos otros no los... Es que se Pues sabe muy poco de esto, mi querida Mapi. Por eso, exactamente. para eso y por eso está este programa, que vamos Pues a lo sentí tocar con ese tanta tipo de claridad, lo temas. sentí con tanta claridad. Entonces, es que es algo físico. O sea, es como, imagínate, sientes como, como cuando se te puede quedar un hueso de aceituna ahí, como es algo tan físico que lo sientes así, ¿no? Y sentí como movían y chocaban, clink, 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 clink. Entonces, para mí fue un shock y me acuerdo que le dije, vale, Sisto, creo que sí que va a ser mi nombre cósmico, pero yo no sabía por qué era que sí, pero es que era, Pero sentías y sabías no que sí. sé, Aquí no, sentía pero aquí sí. eso. Aquí lo sentía completamente y él me confirmó, me dijo, sí, sí, porque él también Mira, lo sintió, él también lo sintió, vaya fuente de referencia tenías en ese momento. Y lo seguimos teniendo, gracias a Dios, y esperemos que por muchísimos años más, que le mandamos un abrazo. totalmente. En otro programa hablamos de las iniciaciones de todas y explicamos en profundidad lo que es una cosa, lo que es otra, Bueno, me encanta la idea. porque Me yo encanta. creo Es porque que eso sí. quiere decir que la voy a tener otra vez. Eso me gusta más. Lo que es. Bueno, Es un tema entonces, interesante, sí. todo esto es interesantísimo, mi querida Sí, sí, Mapi. Y sí. esto es más cercano a nosotros porque es nuestro de lo que nos podemos imaginar. Vamos a empezar a hablar del corazón, Ok, el corazón del corazón. Todo ok. esto tiene una historia y ha habido unos procesos que han llegado y que han llevado a entender lo que son, lo que nos han explicado y lo que se ha experimentado. Por aquel entonces los incas adoraban a una especie de dios al que llamaban Viracocha y como en el centro de aquel disco aparecía ocupando un rostro y alrededor suyo como círculos concéntricos, ellos decían que podría ser el rostro de Viracocha. Si esto fue Contacto Cósmico, soy Ariel Svick. Gracias, hasta la próxima.